Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia dándote gracias, poniéndote en tus manos, Señor, la palabra que se va a compartir hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo penetrando en los corazones, Señor, tocando, transformando las vidas, Señor, que sean tus ángeles limpiando la tierra, Señor, para que la semilla caiga en buen lugar, Señor, para que dé ese fruto que prevalezca, Señor. Gracias te damos, Señor, por la dedicación, por el esfuerzo de mi esposa, de tu sierva, Señor. Úsala con autoridad y con poder, Señor, que seas tú hablándonos a través de sus labios, Señor. Gracias te damos, Señor. Cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Nos ponemos el manto de invisibilidad. Nos ponemos la armadura de Dios desde la cabeza hasta la planta de los pies. Declaramos que tus ángeles poderosos nos cubren, nos guardan y nos protegen en todo momento y en todo lugar. Gracias te damos, Señor. Te ponemos en tus manos a este remanente, a todos y cada uno de mis hermanos que se conectan, que se han conectado y que se van a conectar. También para aquellos que van a recibir después en diferido. En tus manos lo ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, miren, yo les comento algo, no me siento muy alegre porque cuando escuché yo el título de la enseñanza me puse un poco nerviosa. El Señor, les quiero comentar y quiero que esto quede grabado, el Señor proveyó para mí un trabajo, pero ese trabajo no es a como yo lo quería, a como yo estaba en mi mente y en mi corazón. Sin embargo, sé que es de parte del Señor ese trabajo, lo he podido entender, lo he podido comprender, porque de una u otra manera en ese trabajo la mayoría de las personas son de habla inglesa, hablan inglés, para poderte comunicar en ese lugar, tienes que saber inglés. Entonces, esto me está ayudando para practicar las clases que estoy aprendiendo ya desde el año pasado que entré a estudiar. Entonces, de una o de otra manera, mi esposo me estaba explicando que el 30% es el libro o lo que te dan, el otro 30% es la maestra, lo que te puede ayudar, pero el otro 30% es la práctica que tú hagas allá afuera. Entonces, de pronto, pues cuando todo el mundo habla español, pues no puedes practicar muy fuerte. Y, y yo decía, bueno, pues en este lugar en el que estoy aprendiendo inglés, pues todo el mundo habla español y entonces yo no puedo practicarlo mucho porque hablar inglés es como hablar español, como todo a manejar se enseña manejando, dice el dicho, ¿no? Entonces todo tiene que ser conforme a la práctica, conforme a la práctica, conforme a la práctica. Y no me era posible. Y el Señor en este año pues concedió esto, hacer lo más posible. Y bueno, de una u otra manera, el Señor nunca se va a equivocar. Créanmelo, Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo bajo su infinita misericordia. Y yo le doy gracias al Todopoderoso porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Como se los dije yo el viernes, ese día yo no grabé. Yo ya el año pasado estaba trabajando en una guardería, más comprendí que realmente en este país la política o las leyes gubernamentales no te permiten acceder a un sueldo mejor, sino a un salario muy por debajo de lo que te paga una fábrica. Te pagan más en las fábricas, te pagan más cuidando perros, y entonces yo tuve que poner una balanza en mi corazón, una balanza en mi espíritu, una balanza en mi alma y decirle, Señor, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo más importante para ti, Padre mío? ¿Qué es lo más importante para que yo cumpla de acuerdo a tus mandatos, de acuerdo a tu voluntad? Porque aquí en todo esto lo que más importa es tu voluntad. Como yo se los dije desde el 2020, una vez ministrando a una persona, aconsejando a una persona, yo le decía, ¿ya aceptaste a Cristo? Y porque yo estaba aconsejando a un líder, estaba prácticamente
entrenando a una líder, era lo que estaba yo haciendo, entrenando a una líder. Entonces el Señor, yo sentí en mi corazón y en mi espíritu decirle, dile si ya aceptó a Jesús. Y ella, no, pero es que no quiere. Y me empezó. Y en eso escuché tan claramente que el Señor me dijo, es que ustedes a mí me presentan como un mendigo. Y yo no soy ningún mendigo. Entonces, cuando yo escucho eso, yo le dije a esta líder, a esta hermana en Cristo, le dije, mira, está bien, así como le dices, está bien, te voy a colgar porque tengo algunas cosas que hacer. Le colgué y me quedé callada y le dije, Señor, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué tú dices que nosotros te estamos presentando a ti como un mendigo? ¿Me puedes explicar, por favor? Y me fui, y entonces no escuché nada. Cuando yo no escucho nada, mi espíritu se inquieta porque yo siento en mi corazón que él está enojado. Entonces lo que fui a hacer fue ir a doblar rodillas y decirle, Señor, explícame por favor, ¿por qué dices que nosotros te presentamos como un mendigo? ¿En qué estamos pecando? Y él me dijo muy claramente, ustedes dicen, por favor, acepta a Jesús, por favor, mira, me están mendigando, están haciendo como una limosnita por el amor de Dios. No, cuando yo soy el rey de reyes, cuando yo morí por ustedes, cuando yo pagué el precio por ustedes y cuando yo les estoy dando salvación eterna y con el tiempo liberación constante. Les estoy llevando de un punto de iniquidad, de muerte, de maldad, a un punto de vida. Aquí el punto es si yo estoy en la disponibilidad de aceptarlos a ustedes, porque dice la escritura y dice muy bien que mi Padre del cielo le da la vuelta completa, le pone la espalda completa al orgulloso. Cuando yo escuché esa parte, me quedé, Dios mío, es verdad. Nosotros tenemos que reconocer en nuestro corazón la necesidad que tenemos de ti, la necesidad tan fuerte que yo tengo de ti, no tú de mí. Y muchas veces a mí y nosotros, o sea, a mí me han presentado o me han hecho esta presentación de ti como que tú eres el que necesitas de mí. Y no es así. Yo le tengo que decir a toda la gente, ¿te has dado cuenta la necesidad que tienes de Jesús? ¿Te has dado cuenta los problemas en los que estás viviendo? ¿Te has dado cuenta las situaciones tan difíciles que vives? ¿Ya te diste cuenta de las situaciones tan difíciles que estás viviendo? Ok, si ya te diste cuenta, tienes que quitar ese orgullo y venir humillado a los pies de Cristo. Wow, me quedé tan sorprendida y empecé a buscar y como ustedes saben, yo no tengo muy buena capacidad para aprenderme los textos bíblicos tal cual. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de mirar el contexto completo, pero es así. El Señor, el texto bíblico dice así, con más seguridad, el Señor da la espalda a los soberbios o a los orgullosos. ¿Ok? Y esto está en Santiago 4, 6, donde dice que Él resiste. Y hay otras citas bíblicas porque Santiago 4, 6 está ligado a otros contextos. Y a mí me gusta mucho porque Dios es muy bueno en todos estos, vamos a leer la nueva Biblia, habla hoy. Y de verdad que el Señor es tan bueno, el Señor es tan paciente, nos ama tanto, pero llega un momento en el cual nos dice
yo te voy a dar la espalda si tú sigues con tu orgullo. Dice, pero el que nos ayuda más con su favor, por eso la escritura dice, Dios está en contra de los orgullosos, pero a favor de los humildes. Cuando nosotros entendemos y comprendemos que todo es para el Señor, que todo lo que hagamos lo hacemos para agradar a Dios, que todo, porque también hay otra cita bíblica que habla precisamente, y no la voy a predicar esa cita bíblica, porque no está dentro de la prédica. Esto simplemente es una introducción de lo que les estoy dando, pero Santiago está ligada o está ligado a otros textos bíblicos, y eso es lo que quiero darles, la ligadura que existe entre Santiago y el Antiguo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento es la manifestación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue la sombra, es un ejemplo. Cuando nosotros vemos matanzas, cuando nosotros vemos guerras, cuando nosotros vemos cada cosa en el Antiguo Testamento, es simplemente un ejemplo de lo que ahora pasa en lo espiritual. En el Antiguo Testamento pasó en lo físico, ahora pasa en lo espiritual. Si tú quieres saber lo que está sucediendo en el aspecto espiritual, lee, o al menos en tu entorno espiritual, lee un poco el Antiguo Testamento, y los textos bíblicos que estés leyendo en el Antiguo Testamento es lo que ahora está sucediéndote en tu vida espiritual. Vuelvo a repetir, lo que tú puedas leer en el Antiguo Testamento lo vas a traer a colación tuya en tu vida espiritual. O sea, a veces Dios nos está hablando tan fuertemente de una historia en el Antiguo Testamento, porque es lo que está pasando en tu cuestión presente espiritual. Vamos a volver a leer Santiago 4:6, y este está ligado a Salmos. Permítanme tantito, por favor. Está ligado a Salmos 138:6. Y dice, pero Él da mayor gracia. ¿Quién es que da mayor gracia? El Todopoderoso. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los hombres. Y vámonos a Santiago, vamos a leer Salmos de acuerdo a esto. Vamos a da gracia a los humildes. Vámonos al Antiguo Testamento, porque eso es de lo que él está hablando ahora, en este tiempo. Salmos 36. Perdón, Salmos 136, perdónenme. Salmos 136. 136, 6. Dice, al que extendió la tierra sobre las aguas, su gran amor perdura para siempre. Al que hizo que las lumbreras del cielo, su gran amor perdurara para siempre. Ay, creo que me equivoqué, perdonen. 138, perdón. Dije, estoy equivocada. Vamos a leer el 138, el Salmo 138. Señor, te doy gracias de todo corazón. Cantaré tus alabanzas delante de los dioses. O sea, que no hay Dios más grande, que la mayoría pone dioses y exalta. Pero esto es importante. Dice, Señor, te doy gracias de todo corazón. Cantaré alabanza delante de los dioses. Está hablando de los ángeles. Al adorarte, me inclino ante tu santo templo. Agradeceré a tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando oro, me respondes y me animas
dándome la fuerza que necesito. Todos los reyes de la tierra te darán gracias, Señor, porque todos ellos oirán tu palabra. El verso 3, perdón, el verso 5. Si cantaran de los caminos del Señor, porque la gloria, sí, cantarán del camino de del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Verso 6, el que nos interesa, que está ligado a Santiago 4:6. Aunque el Señor es grande, toma en cuenta a los humildes y está lejos de los orgullosos. 7. Aunque me rodean tribulaciones, tú me librarás de la ira de mis enemigos. Contra el enojo de mis enemigos extenderás tus manos. Tu poder me salvará. Verso 8. El Señor cumplirá sus planes para mi vida, porque tu gran amor, Señor, es para siempre. No me abandones, pues tú me hiciste. En base a esto, yo tuve que poner cosas muy fuertes y decir, Señor, no quiero ser orgullosa. Señor, no quiero ser soberbia. Señor, quiero hacer las cosas conforme tu plan. ¿Por qué? Porque en México o la gente puede venir a decirte, pero pastora, usted es maestra, usted es licenciada en pedagogía, ¿qué hace usted trabajando en una fábrica? ¿Por qué? Y entonces te empiezan a inflar, a inflar, a inflar. Ay, soy pastora. Ay, soy licenciado. Ay, sí es cierto. Yo no me merezco esto. Yo no me merezco lo otro. Yo por acá tocada. ¿Por qué? Porque verdaderamente muchos de nosotros podemos caer en estas situaciones. Entonces yo tuve, cuando la fábrica de lámparas cerró, pues yo ya me había resignado a quedarme en ese lugar. Yo me pude dar cuenta que era el trabajo, que era la puerta, la única puerta que el Señor había abierto y que era para que se cumplieran sus planes. Porque como lo dice aquí en el Salmo 138, en el verso 7, aunque me rodee tribulaciones, tú me librarás con la ira de mis enemigos. Contra el enojo de mis enemigos extenderás tu mano de poder. Y el 8 dice, el Señor cumplirá sus planes para mi vida. El Señor para cada uno de nosotros tiene planes y planes específicos. Precisamente con ese fin es cuando me dijo el Señor, ustedes necesitan de mí. Ustedes necesitan reconocer que yo soy quien les va a dar la salvación, que no son ustedes los que si quieren o no quieren aceptarme. No, pregúntense si yo soy quien les quiero aceptar. Pregúntense si yo soy el que de verdad tengo planes de salvación para ustedes y para su familia. Repito la gravedad del asunto. Nunca te pongas a pensar, estoy dispuesta a acceder a lo que él dice, a lo que dicen mis autoridades. ¿Estoy dispuesta? No. Mejor pregúntate, Señor, mis acciones, mis actitudes, mi forma de pensar, mi forma de sentir, ¿te están agradando a ti? No seamos orgullosos. No seamos rebeldes, no seamos anarquistas, no tengamos soberbia y orgullo en nuestro corazón. Porque si nosotros tenemos orgullo, vanidad en nuestra alma, si estamos inflados en nuestro ser, entonces, y luego entonces, lo que viene es que Dios nos va a resistir, que Dios nos va a dar la vuelta, que Dios va a estar lejos de nosotros y que nuestras oraciones no van a subir ni al techo. Y muchas veces nosotros también tenemos orgullo cuando el Señor quiere darnos algo y no sabemos recibir. Ejemplo, y lo voy a hablar tan claro, el Señor de pronto quiere darte una ofrenda
y quiere que salga de su alfolí. Y de pronto, ay, no, yo no quiero eso. Gracias, no. Y el Señor dice, me está despreciando. No me necesita. Está siendo soberbio conmigo. Dice el Salmo 138, el verso 6, lo vuelvo a recalcar, el verso 6, la segunda, porque está lejos, pero lo voy a leer, lo voy a comparar en otras traducciones para que lo podamos entender con más claridad. El verso 6 dice, pero lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas a la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes lejos de ti. Cuando estuve en Francisco Villa, el pastor dijo, cierra su mano. Y escuché con toda claridad, dijo, una cosa es cerrar mi mano para disciplinarte y otra muy distinta, ponerte la espalda. ¿Qué significa ponerte la espalda? No te veo, no me importas, no quiero saber de ti. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda es esa parte del orgullo! Cuando tu orgullo ha llegado a la máxima potencia, el Señor simplemente te voltea la espalda, no, ni te mira. Qué horrible que el Señor ni te mira. Y de pronto voltea tantitito para ti y tú agarras y le dices, Padre, por favor, y empiezas a gritar con laridos porque hay tribulación en tu vida. Y Él te manda a alguien y te dice, humíllate ante Dios, acepta a Jesús y dices, no, yo no quiero dejar mi religión. No, yo no quiero dejar hacer esto. No, yo quiero seguir en lo mío. Y lo mío es lo mío. ¿Podemos visualizar el cuadro? ¿Podemos visualizar la situación complicada que esto existe? Qué difícil situación cuando no somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, de pronto nosotros hacemos cosas, de pronto nosotros o la gente hace cosas y de pronto los demás vienen a nuestra vida y dicen, pero es que, ¿qué estás haciendo allí? Tú no debes de hacer esto. Y la gente no entiende y la gente no comprende que las determinaciones que tú has tomado y que las determinaciones que tú estás tomando es para agradar a Jesús. Es porque tú ya sabes que sabes, porque lo sabes que vas a agradar a Jesús. Entonces, cuando yo me vi en esta disyuntiva el año pasado, de decirle al Señor, Señor, estar en una guardería, trabajar en una guardería, trabajar en el magisterio, para mí es algo maravilloso, para mí eso es mi fuerte, para mí eso es lo que yo estudié. Y el Señor me dijo, te voy a decir una cosa, ¿cuál es tu escala de valores? ¿Cuáles son tus prioridades? Con eso, o sea, Él no me dijo, sí, yo te entiendo, sí, no, Él agarró y me dijo, ¿cuáles son tus prioridades? Entonces yo le dije, mis prioridades eres tú, Señor, en primera. Mi primer prioridad eres tú. Mi segunda prioridad, pues, es mi prójimo, y mi prójimo más prójimo es mi marido, porque yo duermo a su lado de mi marido. Entonces, y mi siguiente prójimo es mi familia, mis hijas, o sea, y después de mis hijas, mi mamá, mis hermanas, todo el mundo. Y luego, pues, ya lo que es el ministerio, Señor. Nos damos cuenta de la escala de valores que tenemos que tener. Y yo le pregunté, Señor, ¿es correcta esa escala de valores? Y me dijo, sí, es correcto, porque tú tienes que evangelizar primero a los de tu casa. El buen juez inicia en su casa. El buen juez pone en orden su casa. Y hay un contexto bíblico y una cita bíblica que lo dice. Pon primero en orden tu casa. Y esto se lo dice Pablo a Timoteo cuando le dice que levantara obispos, que levantara líderes, que levantara sacerdotes, que levantara gente para la organización de la iglesia que estaba creciendo.
Y entonces le dice, tienes que fijarte que el servidor, el líder, tiene que tener primero un buen testimonio en su persona de saber que está con Cristo. En segunda, de que tiene en orden su casa. Y en tercera, ahora sí puede apoyar a los demás. Eso parece que ahora estamos al revés en estos últimos tiempos, en estas últimas épocas. Ahora funcionamos mal. ¿Por qué funcionamos mal? Porque ministerio, 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 hermanita, venga al ministerio, 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 y la familia, bien, gracias. Y el prójimo, bien, gracias. Y no los ganamos. Ayer tan solo miré una película donde se ve claramente que primero ministerio, 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 y la hija volando por allá por todo el mundo. Nuestros hijos se pierden, pero nosotros predicando en el púlpito, pero nosotros cantando adoraciones en el púlpito, pero nosotros siendo grandes siervos y nuestra casa cayéndose. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es nuestra escala de valores que tenemos que tener? Primero es nuestro Dios. Primero. Segundo, nuestro próximo más próximo. ¿Y quién es nuestro próximo más próximo? Nuestro esposo y nuestra esposa. Porque tú no duermes con tu hermana, tú no duermes con tu padre, tú no duermes con tu madre, tú no duermes con el Bobby. ¿O sí? Bueno, si tú duermes con el Bobby, está bien. Porque a lo mejor. Pero si no, tu próximo más próximo es la persona con la que duermes al lado. Y los que estamos casados son nuestros esposos. Él es el que tiene que tener en esta escala de valores del primero Dios, luego él, inmediatamente ella. Tercer punto, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros sobrinos, o sea, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestra familia. Ese es el tercer rango. Nuestros padres, ¿ok? Si eres hijo, ese, pero si no estás casado, entonces ocupa el segundo lugar. Pongamos mucha atención. Y ese es el tercer lugar para la gente casada, para la gente soltera sería el segundo lugar. Pero después de allí, el cuarto lugar, entonces sí, el ministerio. El ministerio. Hagamos las cosas como nos lo está pidiendo el Señor, como está escrito en la Escritura, y seamos verdaderos. Hagamos las cosas bien, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a las enseñanzas de la Escritura. Porque si tú quieres que, no, lo hacemos a la mexicana, no, lo hacemos a la estadounidense, no, lo hacemos a la venezolana, no, lo hacemos a la salvadoreña. ¿De verdad? Entonces, si tú quieres hacerlo, es que porque somos mexicanos, ¿y qué? Si somos chinos, franceses y japoneses, ¿qué importa? ¿Somos cristianos? ¿Somos hijos de Dios o no lo somos? Así de simple, o somos hijos de Dios o no lo somos. No tenemos más. O eres hijo de Dios y lo haces a como es Dios, o eres hijo del diablo y lo haces como es el diablo. Sencillo, no le busquemos tres pies al gato, porque el gato no camina cuando solamente se maneja en tres piecitos. Hay muchos gatitos lisiados y tú los puedes mirar que no caminan bien, que solo se arrastran, porque esa cuarta patita le hace falta. Entonces, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿De quién eres hijo tú? Y la palabra que hoy el Señor me dio fue muy fuerte. Entonces yo agarré y empecé a clamar esta situación el año pasado, precisamente en octubre del año pasado, empecé a pedirle a Dios entendimiento, porque yo estaba en un lugar muy emocionante para mí. Para mí yo estaba en un lugar muy emocionante, pero no era el lugar que Dios quería para mí, porque no estaba cubriendo lo más indispensable.
El Señor me mandó a trabajar porque yo siempre, porque desde hace 7 años, yo he querido hacer una remodelación a mi casa, a la casa que Dios nos dio hace 13 años ya. Gracias a Dios, en abril cumplimos 13 años en esta casa. Entonces, precisamente yo, desde el momento en que llegamos, yo quise hacer unas modificaciones al hecho de la cocina. Sin embargo, hace 7 años dije, lo voy a hacer. Y precisamente yo como buena administradora empecé a hacer pues un presupuesto para la familia. Y gracias a Dios empezamos a hacer grandes cosas, pagamos y bueno, sin embargo se fueron modificando las cosas y ya hace 4 años empezamos, el Señor nos llamó y nos levantó como líderes espirituales en una escuela que bueno, después nada más utilizó la escuela por 9 meses y luego nos mandó al ruedo el Señor. Entonces, desde allí pues de una u otra manera siempre yo había querido modificar las cosas y todo lo que en la casa, cuando tú estás utilizando las cosas por uso, se empiezan a acabar, por lógica. Entonces, cuando nosotros entramos a esta casa, pues no le metimos gran cosa, simplemente nos metimos y gloria a Dios. Pero conforme tú vas usando las cosas, se tienen que ir modificando. Y bueno, fue sucediendo hasta que el año pasado en el 23, que faltó mi suegra, me dijo, ya es ahora sí lo que estaba detenido, yo no logro comprender, ya lleva año y medio y yo no logro comprender esas palabras de parte del Señor. Créanme, con el tiempo yo creo que lo voy a entender, pero el día de hoy todavía no entiendo las palabras, la palabra que el Señor me dio, que me dijo, hasta el día de hoy, lo que estaba detenido para que tú trabajaras, hasta hoy se soltó. Vete a trabajar, vete a ayudar a tu marido a hacerle la segunda para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer, a lo que yo te he llamado, al propósito. Entonces yo empecé a hacer cuentas y empecé a escribir, perfecto, para la gloria de Dios. Ese diciembre se hizo o sea, yo metí el 75% de mi sueldo a ese evento de diciembre. Y wow, para la gloria de Dios fue algo muy espectacular, fue algo muy bonito, donde por primera vez hubo matrimonios del reino, donde verdaderamente el esposo se le entregó su esposa. Hubo un matrimonio que llevaba 38 años solamente en unión libre y el Señor no podía bendecirlos. Y después de allí, el Señor, después de ese evento, después de ese matrimonio tan hermoso, tan bonito, después de allí, el Señor, de que sé que empezó a tratar con ellos de una manera correcta, porque lo dice en Números, que cuando nosotros somos engendrados de manera en fornicación o en adulterio, o sea, si nosotros estamos en fornicación o si nosotros estamos en adulterio, nosotros no podemos entrar a la asamblea de los justos hasta 10 generaciones. Es hasta que rompes con todo ello, es como puedes entrar a la asamblea de los justos. Y este matrimonio llevaba 38 años en adulterio y en fornicación. Y sus hijas fueron procreadas en adulterio y en fornicación. O sea que toda esa familia estaba destinada a 10 generaciones no poder entrar a la asamblea de los justos, aunque fuesen a la iglesia. Escúchenme, aunque fuesen a la iglesia, no iban a entrar a la congregación de los justos del cielo, de la eternidad. Hay muchas cosas que nosotros creemos que estamos haciendo bien y no las estamos haciendo bien. Es tremenda esta situación, de verdad. Son tremendas las cosas que vivimos y es tremendo lo que de pronto no te saben enseñar correctamente. Entonces el Señor me dijo, aunque ella en su congregación
aunque ellos en su congregación son bien vistos, pero ellos nada más son bien vistos ante la vista del hombre, pero ante mi vista. ¿Se han preguntado cómo los veo yo? Yo les he vuelto la espalda y estoy lejos de ellos. Y ellos no han podido entrar nunca y no van a entrar nunca a la congregación de los justos. Cuando yo le expliqué esto, sobre todo a la hermana, porque era la hermana la que no quería entenderlo, se lo explico a ella de la manera en que se lo estoy diciendo y se lo explicamos a él, inmediatamente legalizaron ese matrimonio, dejaron y pasaron por una liberación tremenda. Y entonces, después de ese matrimonio, el Señor dijo, ahora sí, yo voy a tratar con ellos. Ahora sí, ya son mis hijos. Ahora sí, ya es mi familia. O sea que hasta para poderte disciplinar, hasta poderte pasar por trituración, tú tienes que formar parte de su cuerpo, parte de su congregación y parte de ellos. Porque ahora podemos entender por qué muchos les va bien. Porque el Señor les da la espalda. Porque el Señor los tiene lejos. Porque ellos son hijos del diablo. Y él dice, con los hijos del diablo ni me meto, ni me importan. A mí los que me importan y a los que yo quiero disciplinar son a mis hijos. Pareciera masoquista lo que les voy a decir. Parece sacado del infierno la sentencia que les voy a decir. Pero entonces, si estás teniendo tribulación, si estás pasando por cosas difíciles, si estás enfrentando y confrontando problemas, alégrate, porque aún Dios te tiene en la mirada. Aún para Dios eres importante. Pero si tú no estás pasando ni tribulación, no estás siendo confrontada, no estás pasando por ningún tipo de tribulación, preocúpate, porque tu lugar es el infierno, porque tú eres hijo ya del diablo. Llegaste al máximo de Dios y a Dios ya no le importas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Exactamente, porque cuando todavía estás en la mira del Señor, el Señor todavía te está corrigiendo. El Señor todavía te está confrontando. El Señor todavía te dice, por allí no, mija, todavía te da tu cinto, todavía te habla fuerte, todavía te confronta y te pone el espejo enfrente. Pero cuando ya no te pasa nada de eso, tu lugar es el infierno. Tu lugar eterno es el infierno. Cuando ya no sientes este dolor en tu conciencia que chin, la regué. De pronto cometiste un pecadillo, una mentirilla y dices, chin, ay Señor, y en tu conciencia, en tu alma se siente gachín, se siente rarito, dices, ay, alégrate, porque todavía le importas mucho y el Espíritu Santo te está regarduyendo. El Espíritu Santo te está diciendo, vamos mal, alíñate, alíñate, te estás saliendo de la línea, regrésate, y así, ay, y vas corriendo y le pides perdón a Dios. Y entonces estás dentro de la cobertura de esta hermana, esta familia que se lograron casar, que lograron establecer en ese evento tan hermoso allá en Hidalgo, en la presa del Cedral, que el Señor nos dio la oportunidad de rentar esa locación, pues sí, ese lugar, ese hotel. Gracias a eso yo pude dar el 75% de mi diezmo, de mi salario,
yo di el 75% y se logró para la gloria y para la honra del Señor. Entonces, eso estuvo en el corazón porque Dios me lo hizo sentir de esa manera. Dios me lo dio de esa forma. Entonces, adelante. Sin embargo, yo les prometí a mis hijas y a mi marido y a mis hijas que yo iba a trabajar para hacer las remodelaciones de la casa. Entonces, yo tenía un compromiso con quién, en mi escala de valores, con las personas más importantes. Y si yo no lo hago correctamente y si yo no busco una manera en donde yo sea mejor pagada y donde yo pierda el tiempo nada más, entonces yo estoy equivocada, porque entonces yo ya no estoy haciendo lo que yo dije, sino yo me estoy desviando y entonces yo a mi familia no la voy a ganar. Yo les dije el día martes, para las personas con las que ustedes entraron, que mi mamá me enseñó con el ejemplo, no con las palabras, a honrar a sus padres. Mi mamá me enseñó con el ejemplo a sujetarse a su marido, y ese marido no es cristiano. Sin embargo, ella me enseñó a sujetarse a un hombre, a una autoridad. Ella me enseñó a respetar a mi papá, aunque yo me enfadaba y aunque yo me peleaba con él, ella me decía, cállate, cállate, o respeta y obedece. Yo me súper enojaba porque yo lo consideraba injusto, pero ella sin estudiar Biblia, hacía lo que se tenía que hacer. Qué vergüenza para nosotros, porque aquí hay una hermana que sabe lo grosero que es mi padre. Tiene un espíritu tiene un vitru horrible, mi padre. Sin embargo, mi madre se sujetó porque eso dijo, porque ella entendía correctamente cuál era su lugar en la escala de autoridad. Y por ello, sus rezos, católicamente hablando, sus rezos siempre nos protegieron a nosotras, porque su oración era escuchada. Lo dice en el mismo salmo en el que estábamos, porque yo oro y tú me escuchas. El verso 3, cuando oro me respondes y me animas dándome la fuerza que necesito. Entonces, dentro de lo que cabe, lo dicen Romanos, porque muchos tienen la palabra en ese sentido común. Cuando tú tienes la palabra en ese sentido común, créeme que Dios está trabajando contigo y con cada uno de nosotros. Entonces, seamos sabios y establezcamos bien nuestra línea de autoridad, porque una cosa es establecer nuestra escala de valores y la otra establecer nuestra línea de autoridad. Tú vas a tener autoridad cuando tú sabes sujetarte a tus autoridades, porque lo dijo muy bien el centurión y eso lo predicamos hace 8 días. Él reconocía su nivel en la escala de autoridad. Él sabía que tenía gente por encima de él y gente por debajo de él. Entonces, si nosotros sabemos sujetarnos a nuestra escala de autoridad, si nosotros sabemos sujetarnos a la escala de autoridad, nosotros podremos decir, y como mujeres sobre todo, y como varones sobre todo, si tú reconoces que tu escala de autoridad es Jesús y el que está debajo de ti el que está por encima de ti es Jesús y el que está por debajo de ti es tu mujer. Y mujeres, si tú reconoces que el que está por encima de ti es tu marido y el que está debajo de ti son tus hijos y los demonios que están en tus hijos, entonces, y tú sabrás verdaderamente ordenarle a tus hijos y ordenarle a los demonios de tus hijos, a los demonios que salgan de tus hijos y a tus hijos que te obedezcan. Que si tienen que lavar la ropa, que la laven bien. Que si tienen que lavar los trastes, que los laven bien.
que si tienen que hacer su tarea, que la hagan bien. Esa es tu escala de autoridad y se va a cumplir porque estás entendida que se tiene que cumplir de esa manera. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? Y él me dijo, salte de allí. Me salí muy en contra de mi voluntad, muy en contra de que yo soy la maestra, ahí es que yo soy la maestra, muy en contra de mi vanidad y me regresé a las fábricas. Y en la fábrica en la cual yo regresé a trabajar, el Señor me confrontó de una manera sobrenatural. Yo dije, así, así es la situación. Me enfrentó al espejo. ¿Me dolió? Sí, sí me dolió mucho ser confrontada. Pero sin embargo tuve mes y medio para agradecerle a Dios y decirle gracias, Padre, para modificar el sentido, porque todo lo que como él me confrontó, fue algo muy fuerte, algo que yo tuve que lidiar solita, porque realmente mi esposo, pero gracias a esa confrontación, a mi esposo también le ayudó muchísimo, a mi hija también. Entonces, gracias a en ese mes y medio estuve en una situación algo confrontando cosas, alineando cosas, y me costó trabajo alinear el sentido de esa área, porque nosotros no solamente tenemos una área, nosotros somos un cuerpo integral, nuestra área espiritual, nuestra área almática, nuestra área social, nuestra área de negocios, nuestra área de trabajo, nuestra área familiar, nuestra área de relaciones, o sea, nuestra área, surgimos o cubrimos un papel como amas de casa, porque en el hogar tenemos ciertas funciones, en el trabajo tenemos ciertas funciones, en la iglesia tenemos ciertas funciones. Entonces, en esa área en la cual el Señor me confrontó fuertemente, yo dije, Dios mío, me está costando trabajo, pero tuve la oportunidad de poder establecer el lugar, de poder rediseñar y de poder alinear mi caminar sobre la dirección establecida por el Todopoderoso. Y el Señor me abrió el día miércoles la puerta a un trabajo de noche, donde entro yo a trabajar a las 11 de la noche y salgo a las 7 de la mañana. Yo me fui de espaldas y le dije, Señor, Señor, y él me lo dijo ese día en la madrugada, me dijo, vas a aprender a velar, porque tú no sabes velar. Tú no sabes es ser un guerrero de noche, tú sabes ser un guerrero de día. Es tiempo en el cual yo te enseñe a ser un guerrero con las potestades de la noche. Y yo dije, Dios mío, ayúdame. Dice, porque todo lo que sabes con las potestades del día, tienes la capacidad para hacerlo con las potestades de la noche. Entonces yo me quedé sorprendida, me quedé anonadada y en lugar de llorar, le dije gracias, Señor. El día jueves, al amanecer viernes, ya era en la madrugada del día viernes a las 3 de la mañana, sucedió una situación tremenda en donde las potestades de la noche se levantaron horriblemente, horriblemente. La gente está acostumbrada, la gente que trabaja está acostumbrada a este tipo de pleitos. Las que no reconocen, la gente que no reconoce que son cuestiones espirituales. La gente piensa que así son las personas. No, son las potestades de la noche que rigen todas estas situaciones. Entonces yo empecé y bueno, para la gloria de Dios, el Señor me hizo estar tranquila, confrontar la situación en orden y que todo estuviera en paz. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, créanme, que para la gloria de Dios,
todo esto empezó a manifestarse, el reino de Dios empezó a manifestarse y empezó a tranquilizar y a callar esas potestades. Eran las era la primera, segunda, la tercera vigilia. En la tercera vigilia es la parte más dura de las 4 vigilias. Ya pude mirarlo, ya pude visualizarlo y ya me di cuenta. La primera vigilia recordamos que es de las 6 a las 9 de la noche. Está fuerte, pero no tanto. De las 9 a las 12 empieza, pero la tercera vigilia, que es de las 12 a las 3, Señor bendito, está en su máximo apogeo. Y allí es donde yo estoy trabajando, donde yo estoy orando, donde el Señor me puso a orar fuertemente y donde el Señor se manifestó. Y tal es así que en la tercera noche que he trabajado, ya para la madrugada del día sábado, el supervisor me conoce ya por mi nombre. Él habla inglés y a todo mundo lleva mucho tiempo. A veces hay gente que lleva muchos años, ya lleva 1 año, a otra que lleva 2 años, otras que llevan 3 años y no le sabe su nombre y les dice mamá, porque él es un morenito y ustedes saben cómo la gente morenita, la gente de color, la gente oscura, la gente africana, así dice mamá. Esa es su palabra de dirigirte y decirte madre, como nosotros decimos, hey mamacita, hey madrecita, o sea, cuando no sabes el nombre de la persona, le dices, hey madrecita, o así le dices, ¿no? O como dice Lucía, sí, mi hija, así. O sea, es una manera de hablar, es un modismo de hablar. Entonces mi supervisor dijo, mamá, a todo el mundo así le dice, pero a mí ya no me dijo así. Él me dijo, Alma, ven acá. Me quedé, Alma, ya conoce mi nombre. Este señor ya conoce mi nombre. Dios mío. Me fui de espaldas, mis hermanos. Me fui de espaldas. Y le dije, Señor, ¿cuáles son tus propósitos? Me recuperé ayer y en la mañana me llamó la atención cuando el Señor me dice, vas a predicar las consecuencias de sus iniquidades. Me hice del baño, dijeran por ahí. No es cierto, es metafórico. Me fui de espaldas y le dije, Señor, esa palabra está muy fuerte. Me dijo, sí, porque ustedes a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y yo, ¿cómo? Sí, porque ustedes a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tienen que entender cuáles son las iniquidades. La hermana Rosita dice, es cierto, en la noche se mueven a áreas diferentes y hace tiempo trabajé de taxista, el hermano Joaquín, trabajé de taxista y de noche y cada asunto que se me venía en la noche más dimensionado que como en el día. Aunque compañeros se limitaban a ir, dejaban pasar a diferentes lugares por lo que pasaba en lo espiritual. Y en eso todavía usted no había aceptado a Cristo. Exacto, usted trabajó también de noche, mi hermano Joaquín. Usted ya sabe lo que es trabajar de noche. Usted ya sabe cómo se mueven las cosas espirituales en la noche y más en la tercera vigilia. Entonces no se sorprendan si a ustedes un día el Señor los regresa a trabajar de noche y no vayan a pensar, ay, es que esto es del diablo. Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque, como dice, nosotros, dice, pastora, ya me voy a la iglesia, es un favor, es la hora, ok, está bien, váyase a la iglesia. Cuando usted regresa, por favor, se pone a escuchar la prédica, que se vaya con el amor, con la bendición del Todopoderoso y que realmente en esa congregación usted sea luz,
usted clame por su pastora, usted clame por su autoridad, que es el pastor de esa iglesia, por los líderes, y que realmente, siendo usted parte de esa congregación, usted hacia luz, usted brille y no llore si le hacen el feo, no llore. Usted ame con todo su amor posible. Ame como Dios la ha amado. En el nombre de Jesús. Puede ir en paz. Oh, exacto. Entonces el Señor me decía, realmente las consecuencias de nuestras iniquidades. Y vámonos al Génesis. Vámonos al Génesis 6. Porque realmente tenemos que entender Génesis 6. Vamos a empezar a leer desde el verso 1, donde dice, la maldad humana. La población comenzó a multiplicarse sobre la tierra. ¿En eso hubo pecado? No, porque era un mandato de Dios, multiplíquense. El pecado ya estaba establecido desde Adán. ¿Ok? Número 2, entonces los hijos de Dios se fijaron en la belleza de las mujeres. ¿Los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Alguien sabe quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los ángeles que se sublevaron, que fueron en contra de Dios y que hicieron pacto con el diablo. ¿Por qué hicieron pacto con el diablo? Por esta razón. Los hijos de Dios se fijaron en la belleza de las mujeres, de las hijas de Adán, de las que estaban en la tierra. Ese fue el pacto que hizo el diablo con muchos ángeles caídos, que en esta actualidad están encerrados, encadenados para el día del juicio final. Este ya fue su juicio final, el día que resucitó Jesús, fue el día del juicio final. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante si Dios me da la oportunidad. Yo solamente estoy dando pequeños spots y estoy nada más poniendo para que podamos nosotros visualizar y tantito masticarlo. Dice, vuelvo a repetir el verso 2. Entonces, los hijos de Dios se fijaron en la belleza de las mujeres y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. ¿Qué quiere decir? Que los ángeles se materializaron, tomaron cuerpos, se materializaron. Los ángeles pueden materializarse, ¿verdad que sí? Lo podemos ver en Génesis 12 o 13 o no sé, en la historia de Abraham, cuando se le presenta el ángel del Señor. El ángel del Señor es Jesucristo. Cuando se le presentó a Josué, cuando se le presentó a Gedeón, y se le presentó el ángel del Señor, cuando se le presentó a Jacob y se le presentó el ángel del Señor. El ángel del Señor es Jesucristo, se materializó. Y como lo dice en Juan 1, y el verbo se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo carne. En el Antiguo Testamento era conocido como el ángel del Señor materializado, en una manera. Eso fue en tiempos antiguos. Ahora nosotros estamos viviendo en otro tiempo, en otra era completamente. Nosotros somos de la resurrección para acá. Tenemos que entender muchas cosas, mis hermanos, para saber cuáles son las consecuencias de nuestras iniquidades, que no sabemos interpretar la palabra, que cuando nosotros en nuestro lugar secreto le preguntamos muchas cosas a Dios,
pero no le damos el tiempo de que Él hable. Y si tú no logras escucharlo audiblemente, vete a la Escritura, que ahí Él te va a contestar. Vete a la Escritura, que ahí Él te va a contestar. Duerme profundamente, que allí también te va a ministrar y te va a enseñar. Descansa y duerme con la conciencia tranquila. ¿Ay, qué consejos, pastor, está dando usted? No hay sentido común. Un cuerpo humano no puede dejar de descansar. El cuerpo humano necesita de 6 a 8 horas para descansar y dormir bien. Es necesario para la mente, para la inteligencia, para que se active el cerebro. Es que la palabra dice velar. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. No entendemos los conceptos de la Biblia. No entendemos los conceptos y lo peor de todo que no entendemos y lo peor, no investigamos, no rumiamos la palabra, o sea, no meditamos en la palabra, no la traemos 1, 2, 3, 4 veces a nuestra mente. La dejamos pasar. No la estudiamos. ¿Ok? Pero ellos se materializaron. Regresamos a la situación. Entonces los hijos de Dios se fijaron en la belleza de las mujeres, o sea, de las hijas de las mujeres de las hijas de Adán, de esta generación hecha de la tierra, de esta generación hecha de la tierra. Y las mujeres hechas, porque el hombre el hombre es hecho de la tierra, pero la mujer es hecha de la costilla, del hueso de Adán. O sea, yo soy el hueso del hueso de José. Yo estoy hecha del hueso de José. Repito, yo estoy hecha del hueso de José, de mi marido. De un material distinto y de un material específico. ¿Por qué al demonio le interesa coadyuvar conmigo? Porque es un material muy fino. ¿Quién ha sabido que de los huesos del elefante se hacen cosas de marfil muy bonitas y muy finas? Sí lo saben, ¿verdad? Los huesos de los hombres son muy finos y del material de ese hueso salimos nosotras. Entonces, nosotros somos el resultado de ellos. Nosotros somos el resultado de ellos. ¿Ves una mujer estética? Es el resultado de su marido. ¿Ves una mujer paisluda? Es el resultado de su marido. ¿Ves una mujer en depresión? Es el resultado de su marido. ¿Ves una mujer alegre? Es el resultado de su marido. ¿Ves una mujer luchona? Es el resultado de su marido. ¿Ves unas hijas estéticas? Es el resultado de tu padre. Cuando aún son hijas todavía. Así es, así es, así es. Somos el resultado de ellos. Porque dice, esta sí es hueso de mi hueso. Entonces, estas mujeres, al verlas bellas, ¿qué quiere decir? Que eran el resultado de todavía lo bueno que había de Dios, los pocos residuos del suspiro de vida de los hombres. Todavía había buenos suspiros de vida, no había tanta iniquidad. Entonces los ángeles las vieron bellas. ¡Ay! Este buen producto es bueno.
este producto es bueno, este producto me agrada. ¿Y qué hicieron? Tomaron todas las que quisieron. O sea, uno tomó o mantuvo relaciones, las hizo sus mujeres, a 5, 6, hicieron sus harenes. ¿Por qué todavía sigue así la cultura islámica? Y allá la ley islámica dice que mientras el varón pueda mantener a la mujer, a las mujeres, a todas las mujeres que tiene, puede tomar las que él quiera. Porque los reyes hicieron tan y tomaron cuantas mujeres quisieron. Porque esa perversidad, esa iniquidad vino desde esta época, desde el Génesis 6. Y las aplastaron, las metieron en un lugar donde no tenían que haber sido tomadas, porque los hijos de Adán no hacían eso, hasta que vinieron ellos y lo hicieron. Y dice el verso 3, por eso el Señor dijo, no dejaré que el ser humano viva muchos años, porque su maldad ha aumentado, de modo que solo lo dejaré vivir 120 años. Esta es una versión. Vamos a ver la versión de las Américas, porque están muy interesantes estas versiones. Dice, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Claro, claro que eran hermosas, porque eran el producto, porque la mujer somos el producto de ese varón. ¡Ay, qué bellas hijas! Sí, son el resultado del varón. Son el producto del ADN de ese varón. Ay, es que son bien promiscuas, ay, es que son bien locas. Ah, son el resultado de la lujuria de ese varón. Ay, es que tu mujer es bien histérica. Es el resultado del varón. Cuando la mujer lleva desde un año, desde que se casa o desde que empieza a tener relaciones sexuales con ese varón y conforme van pasando los años, ella es el resultado de ese hombre. Ella es el resultado, y lo vuelvo a repetir para que se les quede en la cabezota, que tú, mujer, eres el resultado de ese varón. Por eso tienes que tener mucho cuidado con quién mantiene relaciones sexuales. Porque tú vas a ser el resultado de ese tipo. Y si ese tipo es un huevón, un flojo, si ese tipo es un lujurioso, si ese tipo es un orgulloso, si ese tipo tiene una K, tú vas a ser una Jezabel por seguro. Porque eres el resultado de él. Santo, pues no santo. Tienes que entender con quién te metes. Tienes que entender con quién tienes relaciones sexuales. Y si el hombre es un borracho drogadicto, perdido, ten por seguro que vas a tener miseria y farmaquía. Vas a estar enferma toda la vida. Ay, ya lo dejé, pastora. Sí, ya lo dejaste. ¿Y ahora con quién más te vas a querer meter? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer cananea? Tráeme a tu marido, tráeme a tu cabeza. ¿Por qué le dijo eso? Porque el Señor quería limpiarle ese microquimerismo, toda esa información celular que tenía en su cuerpo, de tantísimas
informaciones celulares, genéticas. ¡Qué tremendo! Entonces él quería limpiar ese microquimerismo y le dijo, Señor, no tengo marido. Y le dijo, bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y el hombre con el que estás teniendo relaciones en adulterio y fornicación no es tu marido. Y en ese momento fue cuando hubo un choque y una explosión en todo su sistema celular, porque la liberación que hizo el Señor a través de su palabra fue una liberación y un choque a nivel celular profundo. ¿Ven que es bueno que el Señor nos confronte? ¿Ven que es bueno que el Señor lidie con nosotros? Porque precisamente se formó todo eso, este microquimerismo, cuando los ángeles caídos pactaron con el demonio y él les dijo, te prometo, yo ya hice caer a la tierra, a la formación, a la generación, a la creación de Dios, yo ya la hice caer, ahora yo te voy a dar a sus mujeres, a su producción, a su producto de Adán, al producto de Adán yo te lo voy a dar y tú vas a hacer lo que tú quieras. Imagínense, desde ahí empezó la contaminación del microquimerismo en las células de cada una de ellas. Y aquí lo dice claramente en la versión de las Américas, donde dice, se fijaron en las hijas, del verso 2, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. El Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. El verso 4 dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, ellas les dieron a luz hijos. Les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ellos dieron su ADN y con la producción de los hijos o de las hijas de los hombres, todo esto se empezó a contaminar. Adelante, Lucía, ve en paz. Y lo mismo que le dije a Leslie, brille, salude a todas sus hermanas, si las conoce o no las conozca, salúdenlas con ese amor ferviente, sin tanto bla, 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 y con mucho amor verdaderamente. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y que realmente el Todopoderoso esté contigo. ¿Qué es lo que realmente el Señor no? Porque el Señor en medio de estos 5 o 6 versos, en medio de todo ello, Él dice, mi espíritu no va a estar en ellos. ¿Qué significa profundidad? ¿Qué significa a profundidad? Mi espíritu no estará con ellos. ¿Qué significa? Que el espíritu, que cuando Dios nos da a nosotros un espíritu y ese espíritu se materializa en el tiempo adecuado y nacemos, entonces tenemos cuerpo, alma y espíritu. El alma es la voluntad, el área de la voluntad, pero el espíritu es el que se puede hacer uno con Dios o uno con el diablo. Es cuando dice, soy hija de Dios o soy hija del diablo. ¿Cómo empecé esta enseñanza? Esta enseñanza les dije, si estás siendo disciplinado, si estás pasando por disciplina, si estás pasando por contienda, es porque el Señor, porque lo dice claramente aquí, te está contendiendo, te está diciendo, detente por allí, no. ¡Ey! Así no.
te está disciplinando diariamente, constantemente. Pero si tú te enojas, va a llegar el momento. O sea, si tú no eres humilde para recibir esa, ¿cómo se dice? Para recibir esa confrontación, para recibir esa contienda. Quiero que lo entiendas. Si realmente no tenemos la humildad para recibir la contienda, porque ¿qué significa la palabra contienda? Pelea. La palabra contienda significa pelear. O sea, él está peleando, él va a pelear con el espíritu de él, o él va a pelear con nuestro espíritu por 120 años. ¿Y por qué va a pelear? Para que aprendamos a ser maduros, herederos de todo, para tomar herencia. ¿Me explico? Para tomar herencia. Para eso él va a pelear, él va a contender con nosotros. ¿Qué significa? Tiene varias definiciones la palabra contienda. Contender. Contender. La palabra contender significa batalla, pelea, pero también viene de un verbo, disputa, debatir, albergar. ¿Qué más significados tiene? Tiene otros más significados. También significa oponerse o oponer puntos de vista. Cuando tú oras, cuando tú le pides a Dios le pides un marido, le pides un trabajo, le pides una casa, le pides, ¿no estás contendiendo con Dios? ¿No estás peleando? Cuando tu niño te pide un dulce, cuando tu niño te pide un juguete, cuando tu niño quiere algo, ¿no estás contendiendo con él? Él quiere salir y tú quieres que esté adentro. Él quiere estar adentro viendo la televisión y tú quieres que salga afuera a jugar. ¿No estás contendiendo? ¿No lo estás disciplinando? Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor? Porque mi espíritu, dice, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. O sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no va a contender toda la vida como tenía planeado el Señor cuando Adán. Porque cuando hizo la creación en Adán, no contendió con Adán, nunca peleó con Adán. Él pasaba diario a saludarlo, mañana, tarde y noche, y era una intimidad con él, y nunca peleó, nunca peleó. ¿Hasta cuándo? Hasta que Adán se esconde, Eva se esconde, y entonces empieza a contender, a pelear. ¿Dónde estás? Pero ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién te lo dijo? Allí empezó a contender. Allí empezó a pelear. Allí empezó el malestar. Entonces, alégrate porque Dios contiende contigo, contiende conmigo, pelea contigo, pelea conmigo. No, Jacob peleó con él toda la noche y le dijo, déjame ir porque ya está despuntando el alba. Y él dijo, no, hasta que me bendigas, hasta que me bendigas. Y dijo, perfecto, ¿cómo te llamas? Se llamaba burlador, se llamaba ladrón. Perfecto, te llamarás ahora el que luchó y ganó.
el que luchó contra los hombres y contra Dios y ganó. Entonces, nosotros tenemos esa promesa de que el Señor nos va a disciplinar tan solo 120 años, no más, no más años, tan solo 120 años. Y a nosotros, a los 60 se nos hace mucho, a los 40 ya nos sentimos viejos. Padre mío, nos damos cuenta cómo vemos lo malo, bueno, y lo bueno, malo, porque si Dios dijo 120 años, son 120 años. ¿Por qué nos vamos antes? Y nos vamos todos enfermos, y nos vamos todos chochos. Por las consecuencias de nuestras iniquidades. Hubo un tiempo que yo no tenía respuesta, pero hubo un tiempo que hubo varios jóvenes en la época en la que estaba, en la época en la que yo estaba como líder de la enseñanza de toda la congregación, que yo llevaba a mi cargo a todas a todas las maestras y a todo lo que eran los retiros, y de acuerdo a ese organigrama de esa iglesia, de esa congregación, yo llevaba toda la enseñanza. Y los jóvenes constantemente me preguntaban, maestra, ¿y entonces los dinosaurios los creó Dios? Entonces, ¿los dinosaurios los creó Dios? Y yo decía, pues yo creo que sí, o no. Y entonces, ¿por qué desaparecieron, maestra? Me decían así. Yo, buena pregunta. Y está tan claro en Génesis 6 que dice, en el verso 5, perdón, en el verso 4. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿En qué días? En los días en que vinieron los ángeles a tener relaciones sexuales con las mujeres, pero no solo con las mujeres, sino también con todo tipo de mamífero y con todo tipo con la creación. No existe una potestad que se llama algo que es tener relaciones sexuales el hombre con los animales. Eso está dentro de las enfermedades psicológicas, pero eso está dentro de lo que es vitro. Vitro, con la gente que ha llegado a tener relaciones sexuales con los animales, es un demonio que comanda vitro. No te espantes, el demonio hace tanta porquería y los hijos de Dios que se vinieron y que fueron los ángeles caídos, precisamente eso es lo que hicieron, empezar a coadyuvar. Y entonces había gigantes en la tierra de aquellos días. De ahí están los dinosaurios, exactamente, así se llama, zoofilia. Así supuestamente en psicología es una enfermedad, un patrón. No, es un demonio. Es un demonio que está dentro de las cuestiones de vitro. Porque hubo gigantes humanos y hubo gigantes animales. Los dinosaurios, que todos están clasificados dentro de los reptiles. Y no era la serpiente la más astuta de todos los animales. Lo dice en el Génesis. Los reptiles hicieron pacto con Satanás. Se rindieron a Satanás. Algunos felinos se rindieron a Satanás.
algunos caninos por los dientes, algunas aves se rindieron, algunas no. ¿Ok? Entonces dice, y hubo gigantes en la tierra de aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron la luz. Vamos a leer este mismo verso, pero en la versión, la nueva traducción viviente. No, en la traducción lenguaje actual. Dice, los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros fuertes y muy famosos. Los hijos de estos ángeles caídos, de estas potestades, de ellos, hicieron tributo a sus padres. Y por ello ellos construyeron todo esto de lo que nosotros vemos ahora en las pirámides tan grandes, porque eran sus casas. Ellos tallaron la roca a tal grado que las rocas tienen formas de caras, ¿no? Es lógico. Vamos a seguir comparando en otra versión. La nueva traducción viviente dice, en esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en héroes, y en los famosos guerreros de la antigüedad. Y obvio, sabemos que las consecuencias más grandes que hubo de este pecado tan grande, fue la destrucción. Fue la destrucción a través, ¿por qué? Porque lo dice más adelante, en el verso 9, Pero vamos a leer el verso 7 y el verso 8 en esta misma traducción viviente. Dice, en el verso 5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. O sea, ya estaba tan corrompida la situación, ya era algo tan corrupto, porque el microquimerismo ya estaba tan a su máxima explosión, porque Dios hizo esto con la mujer cananea, de limpiarle el microquimerismo. Por eso le llama al esposo. Por eso es tan importante que tú establezcas un matrimonio bien. Les dije, son 38 años en esta familia, en esta pareja, que llevaban un microquimerismo muy fuerte y estaban destinados a no formar parte de la congregación de los justos. Y el Señor tan solo con haber firmado el acta de matrimonio y haber hecho estos simples actos proféticos, el Señor los toma y les dice, ahora sí vengan, que voy a tratar con ustedes, que los voy a limpiar de tanta corrupción, de tanta maldad, hasta a nivel celular, a nivel ADN, microscópico tan pequeñito. Qué bueno es Dios con nosotros de verdad. Qué bueno es Dios con nosotros de verdad. Impactante es nuestro Señor. Dice, entonces, dice aquí, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba.
era siempre totalmente malo. El 6. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, haberle dado una autoridad. El Señor se arrepintió de haberle dado autoridad. ¿No te ha pasado a ti que de pronto tú le das la confianza a ciertas personas y estas personas te, te traicionan tu autoridad, se burlan literalmente de ti y te arrepientes de haberle dado la confianza? A veces te arrepientes de haberle dado la confianza a tus hijos porque tus hijos fueron a tener relaciones sexuales con quien no debían. De pronto tu hijo te viene, mamita, déjame ir a esta fiesta, que no sé qué, que no sé cuándo. Y tú le dices, sí, está bien, hijita, vete, por favor, ve, está bien. Y tu hijita regresa toda borracha y no te arrepientes de haberle dado la confianza. O de pronto dicen, no, es que este es mi novio, y tú le das permiso a tener el novio, y estos van y tienen relaciones sexuales. No te des ese arrepentimiento de decir, ¿por qué le di la confianza? Y te duele el corazón, ¿sí o no? Pero yo confiaba en ella, yo confiaba en él. ¿Por qué hizo esto si yo le tenía confianza? Dios nos confió a su creación. Dios nos confió y nos puso por encima de toda su creación. Pero en el verso 6 dice, se arrepintió, le dolió el corazón, dice, lamentó. ¿Qué quiere decir? Lloró en su corazón, fue lastimado. ¿Por qué? Porque hubo traición, y una traición muy, muy, muy grande. Y entonces él dijo, me arrepiento. Él se arrepintió de haber creado al ser humano. Y más allá de haberlo creado, él se arrepintió de haberle dado autoridad. Porque el demonio abusó de la autoridad del hombre. Estos ángeles caídos tuvieron que utilizar la voluntad del ser humano y todavía sigue haciendo lo mismo contigo y conmigo. Aún viene y me mete ideas a la cabeza y si mi voluntad lo permite, entonces aún yo blasfemo y hago enojar y le produzco un dolor al Todopoderoso. Hace días le dije yo a una hermana, ¿qué no te das cuenta que con esas acciones que ibas a hacer, le estabas diciendo al Señor, ¿sabes qué? Yo no confío en ti. Yo necesito hacer de mi voluntad para ser bendecida. O sea, le estás diciendo al Señor que no le confías, que no le tienes fe. Dice, ay, pastora, sí, mi hija, qué bueno que no lo hiciste, pero lo pensaste. Hay que limpiarnos hasta de lo que pensamos. Hay que limpiarnos hasta de lo que sentimos, de nuestra manera de sentir, de nuestra manera de pensar. Porque nos equivocamos a cada rato. Y podemos hacer que el Señor se arrepienta de habernos dado esa bendición. De pronto el Señor dice, ella me pedía un trabajo, él me pedía un trabajo, él me pedía una esposa, él me pedía esto. Me arrepiento de habérselo dado, porque después de habérselo dado, hizo mal uso de las situaciones. Santo Cristo. ¿Cuántos después de que Dios le da la novia, Dios hace mal con esa mujer? Perdón, Dios no, perdón, me equivoqué, perdón. Cuando Dios le da al hombre a esa novia, ese hombre hace mal con esa mujer. Y Dios se arrepiente. Dios se arrepiente de haberle dado a esa mujer. Y viceversa. Entonces, verdaderamente tengamos muy en cuenta de lo que Dios nos ha dado.
para que él no se arrepienta como se arrepintió en el Génesis. Por eso mucha iglesia está enferma. Por eso mucha iglesia está enferma. El otro día yo meditaba y de la gente que se ha metido con nosotros desde que empezamos hasta el día de hoy, el 90% piden por sanidad. Y digo, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tan enferma la gente? Porque el Señor se arrepintió de habernos dado su sangre preciosa por nuestras iniquidades, porque todo lo que pensamos está mal, por la cantidad de pensamientos tóxicos que tenemos. Y nuestros pensamientos empiezan desde que empezamos a pensar. Y tú empiezas a pensar desde que eres un bebé. Con cuidado, por favor. Con cuidado, por favor. Tengamos cuidado de lo que pensamos. Tengamos cuidado de lo que hacemos y de lo que decimos. Mis hermanos, son 9:41 y creo que quedamos, porque ahorita me recordó y me recordé que es de 8 a 9:30 es la predicación. Entonces ya me pasé. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a continuar con esta enseñanza. Es algo fuerte, algo muy fuerte, pero algo muy necesario. Necesitamos entender, necesitamos comprender. Y yo doy gracias a Dios. Si es la voluntad del Señor, seguiré trabajando por la noche. Si es la voluntad del Señor, seguiré trabajando por la mañana, pero yo seguiré contendiendo a lograr que el Señor nos bendiga fuertemente. Seguimos, voy a orar porque este evento de varones se, se realice. Quiero que quede grabado para que las personas que logren escuchar y que quieran escuchar esta enseñanza, porque la voy a compartir con varias gente, les voy a leer el resumen de lo que ayer los líderes nos reunimos, y el resumen de lo que trató esto. Dice el resumen de la reunión de los líderes de ayer, 25 de enero. Algunos líderes no estuvieron, lo van a escuchar también. Número 1, que como el Espíritu Santo a mí me hizo sentir que la invitación era para 80 varones, se buscó la infraestructura la dio en la casa del hermano Joaquín, y así que se están haciendo algunos trabajos de remodelación, de construcción en la casa, porque el hermano abrió sus puertas, y yo creo que ese va a ser el lugar de reunión, tanto para los eventos de hombres, eventos de mujeres, y el evento nacional, creo que va a ser allí, y el evento nacional va a ser allí con anexo a lo que es el edificio de Puebla Sur. Eso ya está establecido así, porque así el Señor me lo hizo saber y me lo hizo sentir, mientras los hermanos me digan, los hermanos que están ahí administrando esas propiedades me digan sí, así seguirá en pie todavía eso por unos 4 o 5 años, hasta que el Señor nos haga, nos haga multiplicar el alfolí y podamos comprar el terreno para hacer los eventos. Pero mientras no tengamos terreno, vamos a tomar a Mozoc y Puebla Sur, ambos edificios, ¿ok? Disculpen si a lo mejor estoy siendo un poquito mandona, perdón. Luego dice el número 2, de acuerdo a este número 80, de acuerdo al número 80 que me pidió el Señor, se dice, de acuerdo con este número, se va a poner el presupuesto de la comida para los 80 varones
2 días van a ser 4 tiempos de comida y 2 días nada más 2, ¿ok? El punto número 3, se va a pagar a 2 hermanas cocineras y a otra hermana chofer. El Señor ya puso en mi corazón a quién voy a contratar para que Dios, si no pueden ellos, voy a buscar a alguien más, ¿ok? 4, en conclusión, todos, hombres y mujeres, necesitamos invitar a los varones de la siguiente manera. Hermano, hermana, a ti te conviene asistir a ese evento de varones, si deseas ser prosperado. Hermana, a ti te conviene que tu marido, que tus hijos, que tus padres, que tu familia varón vaya para que tú estés bien. ¿Qué dije? La mujer es el producto del varón. ¿Quieres ser un buen producto? ¿Quieres estar sana? ¿Quieres estar bien? Bueno, pues haz la invitación de la manera correcta. Haz la invitación bien. ¿Ok? Acuérdense, el hospedaje ya está gratis. La comida ya está gratis. ¿Ok? Y punto número 5, que eso no lo tomamos mucho, eso nada más lo pasamos de pasadita, pero que el Señor ya lo estableció bien. Para los hermanos que vivan más de 3 horas de distancia de Amozoc, se le va a ayudar con los pasajes al 100%. Si se anota antes del 20 de febrero. Los hermanos que yo tenga, si vienen de Chetumal, 2, 3, la iglesia, si se anotan antes de febrero, antes del 20 de febrero, se le va a dar para el pasaje. Que yo sé los pasajes. Los de Victoria, los de Veracruz, los de Guanajuato, los de Querétaro, Hidalgo y la Ciudad de México está a 2 horas y media. Entonces, lo siento, mis queridos hermanos de Hidalgo, lo siento, mis queridos hermanos de la Ciudad de México, del Estado de México. Si hubiera sido en Hidalgo, a lo mejor los hubiera sido un poquito más barato. Pero bueno, entonces esto es lo que se tiene. Realmente tengamos en cuenta lo que el Señor está haciendo por nosotros y preocupémonos antes de querer aceptar nosotros. Ay, no, estoy pensando si acepto ir o no acepto ir. No, pónganse a pensar si ustedes, si ustedes son aceptables para Dios, si sus acciones y sus pensamientos son aceptables para Dios. Hagamos esto de verdad, mis hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora y en este preciso instante, ¿de qué edad a qué edad? De los 16 años a los 120 años pueden asistir. Empezamos a tomar desde los 16 años. De 16 años a 99. 16 años cumplidos para el día 6 de marzo. Si los cumplió el 28 de febrero, ya entra. Si los cumplió el 5 de marzo, ya entra. Es real. Es real. ¿Ok? Entonces, hagamos esto y el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Padre, sé que realmente tú estás trabajando en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque aún tenemos algo de humildad, Señor, porque aún somos importantes para ti, Señor. El día que ya no seamos importantes para ti, Señor, el día en que tú nos des la vuelta, el día en el cual nosotros ya ni nos hagas regarruir en nuestro corazón, ese día seremos hijos del diablo. Y no lo permitas, Señor. Queremos seguir bajo tu voluntad. Queremos seguir bajo tu contienda para que tú nos bendigas, Señor, y enséñanos a entender que lo bueno es bueno y lo malo es malo y que no cambiemos con ese espíritu de confusión, de querer voltear las cosas, Señor. Enséñanos a entender la verdad
de tu palabra. Enséñanos a entender la verdad de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Pastor José, ¿puedes cerrar? Primero levantar los diezmos para que los lleven a sus alfolís y luego cerrar, por favor. Así es, Padre Santo, yo te doy gracias, yo te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres misericordioso. Así es, Señor, te doy gracias, te doy gracias. Adelante, pastor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, te agradecemos en esta mañana. Venimos, Señor, completamente agradecidos, Señor, por el amor que tienes para con tus hijos, Señor, por la bendición que derramas cada día, Señor, cada oportunidad que tú nos das, Señor, para enmendar el camino, Señor. Venimos alegres y gozosos trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas al alfolí, Señor, dándote gracias, Padre mío, por el amor y la misericordia que nos tiene. Señor, bendice al dador alegre, bendice a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que necesitan de tu bendición, Padre Santísimo. Tú conoces sus necesidades, Señor, tú conoces lo que les hace falta. Por eso clamamos para que pongas en su corazón, Señor, el traer sus diezmos y sus ofrendas al alfolí, para que tú puedas bendecirles, para que tú abras esas compuertas de los cielos hasta que sobre y abunde. Nosotros podemos dar testimonio, Señor, de cómo cuando nosotros hemos decidido desprendernos de algo, cuando decidimos dar sin esperar nada a cambio, tú derramas bendición, has derramado bendición a nuestras vidas. Y tenemos muchos testimonios, Señor, sobre esta cuestión. Sin embargo, a veces se nos es difícil porque no se nos ha enseñado, no se nos ha inculcado. Ponemos en tus manos, Señor, que traigas el querer como el hacer en todos y cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Padre mío, en esta hora venimos cubriéndonos con tu sangre preciosa. Cubrimos tu palabra, Señor. Que esta palabra verdaderamente haga el propósito por el cual tú la enviaste. Que trabaje, que ministre a cada persona, Señor. Los que están presentes, los que se fueron, los que van a escuchar en diferido, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que haga el propósito para el cual tú la enviaste. Amén y amén.